mandado Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Digo el salmista, esta es lo que yo he buscado y anhelado, estar en la casa del Señor. Porque mejor es estar en los atrios de la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y todo lo que respira, ¿está respirando, hermano? Alabe al Señor, pues. Póngase de pie y abra su Biblia en dos pasajes de la Escritura, en el libro de Mateo capítulo 1 y después vamos a irnos a Juan capítulo 1. Así que si usted es lento para buscar en su celular, apéguese al que trae la Biblia, más fácil en la Biblia. Amén. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23 y Juan 1 del 9 al 14. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo 1, 18 al 23. Dice así la bendita palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora dele vuelta a sus hojas en su Biblia, el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice así la bendita palabra del Señor. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, en esta hora queremos posar por un momento, Señor, detenernos por un momento, para darte a ti una vez más toda la honra y toda la gloria, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único que merece toda alabanza, toda honra, toda gloria, toda exaltación, Señor. Y hoy día nos hemos unido, Señor, a millones de ángeles, arcángeles, serafines y querubines, Señor, que alaban y bendicen tu nombre, Señor, todos los días, Señor, allá al lado de tu trono, Señor. Padre, hoy día nos hemos reunido y nos hemos unido a ellos, oh Dios, para exaltar con nuestros labios y dejar, Señor, que nuestro corazón cante en agradecimiento y en alabanza hacia ti, oh Dios. Oh Padre, gracias por este privilegio. Ahora pedimos, Dios, que tú abras nuestro oído, Señor, que podamos escuchar con nuestros oídos espirituales, Señor, que podamos procesarlo a través de nuestra mente y llegar al corazón, Señor, y que pase a nuestro espíritu y pueda causar algo especial, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Tu palabra dice, Dios, de que toda palabra que sale de tu boca nunca volverá a ti vacía, Señor, sino hará conforme ha sido enviada y será prosperada en aquello por lo que la enviaste. También tu palabra dice, Señor, que la hierba se seca, la flor se marchita, pero tu palabra permanece para siempre. Aún tu palabra dice, Señor, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. So Dios, alimenta nuestras vidas, Señor, y más que alimentarnos, ministra nuestras vidas, Dios. Te lo pido, Dios Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y toda su iglesia dice,
Amén. Puede sentarse no sin antes saludar a su hermano, a su hermana que tiene al ladito de usted. Dígale que le ama en el amor del Señor. Dígale que contento, que agradecido. Pero póngale cara bonita, hermano. Póngale cara bonita, no así una mal encachada. Póngale cara bonita. Sonríe, brother. Alguien dijo, ¿no? De que sonriendo vemos mejor. Por eso hay que mantenernos sonriendo, para vernos mejor. Alabado sea el Señor. Bien, hoy día, hermano, quiero hablar acerca de la historia que cambió el curso de la vida. Yo quiero poner en su mente, poner en la mente suya eventos que ocurrieron antes y después de ese gran acontecimiento, de ese acto histórico que cambió el curso de la vida. Se lo voy a decir una vez más, por si acaso estaba distraído o distraída. Yo quiero poner en su mente los diferentes acontecimientos que ocurrieron antes y después del nacimiento de Jesucristo, que en realidad esa historia cambió el curso de la vida. Y vamos a darnos cuenta de que no solamente cambió el curso de la vida, ha cambiado el curso de la vida de muchas personas, incluyéndole a usted y a mí. Que Dios nada más hizo algo especial a través de esta historia, hizo algo especial y cambió nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Ahora, todo esto comienza allá en el trono de Dios. Todo esto comienza en la mente y en el corazón de Dios. Antes de que llegase a ser el tiempo, ya Dios existía en la eternidad. Antes que se formase el espacio, ya Dios existía en la eternidad. Ya en la eternidad, en un tiempo dentro de la eternidad, Dios sentado en su trono empieza a pensar y empieza a crear cosas primeramente en su mente y en su corazón. Ahora, la Biblia dice de que al paso del tiempo, en una parte de la historia, en una parte de la eternidad, Dios crea las estrellas, Dios crea los planetas, Dios crea el universo mismo. Y dentro de esa creación dice la Biblia de que crea el mundo vegetal, el mundo animal y crea a Adán y a Eva. Eso dice la palabra del Señor. Y los pone en un paraíso, dice la palabra del Señor. Lo pone en un lugar hermosísimo. Ahora, como ellos tenían un libre albedrío, o sea, tenían la capacidad para decidir por sí mismos, la Biblia narra de que el enemigo viene y los engaña. Engaña a Adán y a Eva y comen del fruto que Dios les había prohibido comer. Cuando son echados del paraíso, al paso del tiempo, Dios empieza a hablar a través de profetas. Dios empieza a hablar a través de hombres que les ponía el mensaje que Él quería transmitir a su pueblo o a toda la humanidad en aquel entonces y después a su pueblo. Y estos profetas tenían la palabra esta, así ha dicho Jehová. Y eso era la forma que comenzaban ellos a traer la palabra que Dios había puesto en su mente y en su corazón. Así ha dicho Jehová. Y cuando usted lea la Biblia, hermano y hermana, es lo que así ha dicho Jehová. Esa es la palabra que viene a nuestra mente para podernos recibir de este libro, no solamente una historia, sino palabra de Dios. Que así ha dicho Jehová. Dios levanta a hombres llamados los profetas. Y esos hombres, muchos de ellos, 500 a 700 años, empezaron a profetizar acerca de lo que acontecería en un futuro. 500 a 700 años antes de que Jesucristo naciera, ya Jeremías estaba diciendo de que este niño que iba a nacer, nacería de la descendencia de David. Dice la palabra del Señor en Jeremías 33:15, y en aquellos días, dice la profecía, y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y haré juicio y justicia en la tierra.
Después viene Isaías trayendo la profecía de que iban a ser de una virgen. En Isaías capítulo 7, 14 dice: por tanto el Señor mismo dará señal, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Mucho antes todavía, como unos 700 años, un profeta llamado Miqueas, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice esto: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti saldrá quien será Señor de Israel, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Uno puede leer en la Biblia de estos hombres que Dios levantó llamados profetas, que trajeron palabra del Señor antes de que sucediera, antes de que pasara aquel evento. Ya ellos, muchos años antes, en este caso 500 a 700 años antes, se estaba profetizando de la venida de Jesucristo. Ahora, si usted lee la Biblia, va a encontrar una separación de lo que llama el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Una separación. Y en esa separación hay lo que se le llama 400 años de silencio. 400 años de silencio. Tiempo en que Dios no habló al pueblo. Tiempo que Dios no habló a la humanidad. Hay silencio de Dios. A él se le llama el tiempo del silencio de Dios, que es el tiempo en que separa el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, después de que ocurre eso, Dios rompe el silencio. Dios rompe el silencio enviando a un ángel, a un hombre llamado Zacarías. Lo envía y le da un mensaje y le dice a Zacarías que iba a tener, él y su esposa Elizabeth iban a tener un hijo, y que llamarían su nombre Juan. Y que este hombre, este muchacho, al crecer, iba a ser grande y iba a preparar el camino de aquel que venía, de cual él no era digno de desatar la correa de los zapatos. Dice la palabra del Señor en Juan 6:8: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. Dice el libro de Mateo 3:1-3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, diciendo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezar sus sendas. Cuando vienen a Juan a preguntarle y le dicen: ¿tú eres el Cristo? Él dice: no, yo no soy el Cristo. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, dijo a Juan el Bautista en aquel entonces. Ahora, al pasar el tiempo, cuando vino la concepción de Juan, un ángel llamado Gabriel viene a una joven llamada María. Y esta joven, dice la Biblia, que estaba comprometida con un varón llamado José. Estaban para casarse. Estaban para unir sus vidas y formar una familia. Y dice la Biblia de que este ángel le trae un mensaje especial a María. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es el mensaje que le da Gabriel a María. El ángel Gabriel le da ese mensaje, le dice: vas a quedar embarazada. Y ella le dice: pero ¿cómo va a ser posible eso si no conozco varón? Estoy comprometida, pero aún no estoy con mi esposo. El ángel le dice: es que el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y vas a concebir del Espíritu Santo. Mire qué tremendo. Ahora, dice la palabra del Señor de que el nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural. Y la Biblia nos muestra de que el nacimiento de Jesús es la encarnación de Dios. Voy a ver si puedo obtener su atención. El nacimiento de Jesús es la encarnación del Dios que hablaba en el inicio,
que estaba sentado en su trono pensando acerca de la salvación de la humanidad. Ya en la eternidad misma, Él está pensando en la salvación suya y en la salvación mía. Y ahí en esa eternidad, dice la palabra del Señor, Él piensa cómo la iba a hacer. Y Él dice, voy a enviar a mi Hijo para que sea igual que ellos. Y al enviarlo, dice, va a ser 100% divino y 100% humano. Ahora escuche esto, hermano. Jesucristo, al cual usted y yo adoramos, es 100% divino y 100% humano. Donde su divinidad no controló su humanidad y su humanidad no contagió o no contaminó su divinidad. Y no hay una unión perfecta de las dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Por eso Juan escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el versículo 14 dice, y el verbo, ese verbo fue hecho carne. Ese verbo que era en el principio, antes del tiempo mismo, antes del espacio, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. Dice la palabra del Señor en Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal, y es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová. En él habrá esto. El nacimiento es sobrenatural, es algo glorioso. Ahora dice la Biblia de que en esa noche ángeles bajan del cielo para anunciar el nacimiento de Jesucristo. Y se lo anuncian a un grupo de pastores. En la noche, dice, ellos estaban apacentando sus ovejas. Y viene ese ángel a anunciarle, y después una hueste de ángeles que, mi parecer, se quedó vacío el cielo y bajaron todos los ángeles a alabar y glorificar el nombre del Señor. A aquel que es eterno y se hizo una más presente en el tiempo. Yo imagino que todos ellos, todos los ángeles bajaron para darle honra y gloria al Señor. Ahora dice la palabra del Señor de que estos pastores, cuando recibieron el anuncio, dice el libro de Lucas capítulo 2, y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues a Belén hasta que veamos lo que ha sucedido. Y el Señor nos lo ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se había dicho acerca de él. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Y estos pastores fueron los primeros en saber sobre el cumplimiento de la promesa. Ahora, no solamente eso, fueron los primeros en ver el cumplimiento de la promesa. Ahora, tiempo más adelante, no sabemos si fue semanas, no sabemos si fueron meses. Lo cierto es de que fue menos de 2 años, posiblemente 1 año a 1 año y medio. Vinieron del oriente, dice la Biblia, unos magos. Vinieron de lejanas tierras, dice la palabra del Señor, unos magos. Dice Mateo 2:11 o 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Note eso, lo adoraron. No dice les adoraron, dice lo adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahora, la tradición, solamente para quitarle un poquito de mala enseñanza,
La tradición nos enseña de que los magos eran tres y que se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? La tradición nos enseña de que viajaron en camellos. La tradición nos enseña que viajaron en camellos. La tradición nos enseña de que ellos fueron al pesebre, al pesebre. Pues déjeme quitarle esa mala enseñanza que usted recibió de las películas y de las tarjetas navideñas. No eran tres, eran unos, posiblemente 10, 12, 50, I don't know. No es claro si viajaron en camellos. Yo creo que viajaron en carruajes. Dije yo creo, no dije que la Biblia dice. Que viajaron en carruajes, jalados por caballos. Personas dicen, bueno, es que atravesaron el desierto, por eso atravesaron en camellos. Y no todo el camino era desierto. Dice la tradición de que fueron al pesebre. No fueron al pesebre, fueron a la casa. A la casa. Bueno, ya que les corregí algunas cosas. Lo que sí dice la Biblia, que le trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. El oro para representar la realeza de aquel que había nacido y reconocer que él era Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos le presentan incienso para representando la divinidad y sabiendo de que él era el Dios encarnado. Por eso le traen incienso. Le trajeron mirra representando la muerte, reconociendo que él es el Salvador del mundo. Para ellos, para los magos, el niño no era cualquier niño común y corriente. Para ellos, Jesucristo era el Rey de Reyes, por eso le traen oro. Era Señor de Señores, por eso le traen incienso. Y era el Salvador del mundo, por eso le traen mirra. ¿Me está escuchando, iglesia? Ahora dice la Biblia, déjeme poner algo aquí en sus mentes. Y espero que, mire, si le pido algo, aprenda lo que voy a decir en los próximos 3 a 5 minutos. Y no, la Biblia dice de que Herodes, cuando vienen a estos magos o sabios del oriente, Herodes manda llamar a quienes, a los escribas, principales sacerdotes y maestros de la ley. Los manda a llamar para preguntar dónde había de nacer aquel que decían que iba a ser rey. Y ellos le responden: en Belén de Judea. De Judea. Mantenga eso en su mente, ¿ok? Quiero dejar algo en su corazón. La Biblia dice de que los magos recibieron una revelación. Una revelación. No dice la Biblia cómo fue la revelación, solamente fue una revelación y fue guiada por una estrella que no solamente les iluminaba el camino, sino les guiaba por el camino. La revelación. La Biblia dice de que los pastores tuvieron una experiencia personal. Ellos, dice la Biblia, vieron cuando anunciaban las buenas nuevas. Paz en la tierra y buena voluntad para los hombres. Ahora, escuche esto. Los escribas que conocían la ley, ellos habían estudiado las profecías. Esos escribas, maestros de la ley, principales sacerdotes, escuche esto, no hicieron nada. No hicieron nada. Eran los conocedores de la palabra, eran los conocedores de el mensaje y la profecía de Dios, pero no hicieron nada. No fueron a Belén. Ellos sabían que iba a ser en Belén, pero aunque de Jerusalén a Belén usted puede caminar literalmente, no fueron a Belén. Sin embargo, la Biblia habla de unos sabios magos que por revelación de Dios le dijo que iban a ser
un rey. Y ellos viajaron de lejanas tierras, desde el oriente. Viajaron para ir a donde se les había dicho que había nacido un rey. Y no solamente eso, dice la Biblia de que no venían con las manos vacías, venían con regalos. Los pastores que apacentaban el rebaño, personas humildes, sencillas, y muchos de ellos eran por la sociedad, eran rechazados. Tuvieron una experiencia personal. Ellos vieron. A ellos no les contaron, ellos vieron y oyeron el mensaje. Y después dijeron: pasemos a Belén a ver lo que el Señor nos ha manifestado. Y fueron al pesebre y encontraron a María, a José y a María, y al niño envuelto en pañales. Ahora, si todavía no entiendes el mensaje que quiero dejar en tu corazón, hermana, hermano, la mayoría de nosotros somos conocedores de la Biblia. Muchos somos maestros de la palabra del Señor. Pero en ocasiones estamos como estos escribas. No queremos hacer nada. Pero conocemos la Biblia, pero no queremos hacer nada. Y lo poquito que estamos haciendo queremos dejarlo. Dijo un hermano que predicó hace tiempo que era aquí: son buenos hermanos, solamente no asisten a la iglesia, pero son buenos hermanos. Son buenas hermanas, nomás no quieren hacer nada, pero son buenas hermanas, son buenas cristianas. Son los escribas de hoy día, los maestros de la ley de hoy día. Conocen la ley, conocen la Biblia y se la citan. La Biblia dice, pero no quieren hacer nada, no quieren esforzarse. Qué callado de estar ahora. Pero aquellos que han recibido una revelación de Dios, sea en sueño, sea en visión, sea a través de la palabra, esas personas se esfuerzan para servir a su Dios. Buscan la forma y aunque les cueste, asisten a la casa del Señor. Aunque con dificultad caminan, pero caminan a la casa de Dios. Aunque les duele lo que les duela, pero caminan a la casa de Dios. Porque han recibido una revelación del Señor. Aquellos que han tenido una experiencia con Dios, que han vivido en el fango, en la droga, en el alcohol, en la pudrición, han tenido una experiencia con Dios y dice: vayamos a la casa del Señor a alabar a nuestro buen Dios. Bendito sea el Señor. Permítame seguir con la historia. Jesucristo creció y empezó a hacer ministerio, la Biblia dice como a los 30 años. Jesucristo demostró que Él era Dios y demostró al Dios verdadero. Jesucristo vivió para agradar a Dios. Usted lee la Biblia, usted va a encontrar el ministerio de Jesucristo que Él hizo maravillas, hizo milagros. Que Él hizo todo tipo, sanó todo tipo de enfermedades. Que Él trajo enseñanzas, Él fue hecho fuera demonios, Él resucitó personas, Él miró por los pobres, por las viudas, por los huérfanos. Como decía la palabra del Señor, Él enseñó quién era Dios, cómo llegar a Dios y cómo agradar a Dios. Te lo voy a decir una vez más. Jesucristo en su ministerio, Él enseñó quién era Dios. Él enseñó cómo llegar a ese Dios y Él enseñó cómo agradar a ese Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo,
porque luz será de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saque de la cárcel a los presos y de las casas de la prisión de los que moran en tinieblas. Dice el libro de Isaías: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es el ministerio de Jesucristo. Y esa vida de Jesucristo, ese ministerio ha cautivado el interés y la devoción de millones de personas y ha cambiado la vida de millones y millones de personas. Ahora viene algo que las personas no ven en la Navidad y les cuesta trabajo ver en la Navidad, que es la crucifixión. Después de que Él ministra a la gente y Él se da por la gente, Él hace solamente bienes a la gente. Dice la palabra del Señor que fue crucificado por orden de los romanos, por deseo de los judíos, pero escuche esto, por voluntad de Dios. Fue por orden de los romanos, fue por deseo de los judíos, pero fue por voluntad de Dios. Cristo Jesús fue clavado en la cruz, no por sus pecados, no porque Él había fallado, sino Él fue clavado en la cruz por los pecados suyos, los míos y los de toda la eternidad, toda la humanidad. Dice el libro de Isaías: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Pedro, tomando esta enseñanza, dice: quien llevó en Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. No podemos hablar de la Navidad sin hablar de la crucifixión. Dije, no podemos hablar de la Navidad sin hablar de la crucifixión. La crucifixión de Jesús es la voluntad de Dios. Dentro de la historia que cambió el mundo está la historia de la redención, la historia de la salvación. Dice la palabra del Señor que Él muere en aquella cruz. Fue bajado de la cruz y fue puesto en una tumba. Pero glorioso día, al tercer día, Él se levantó de entre los muertos. En otras palabras, Él resucitó. En otras palabras, Él no está muerto, Él está vivo. En otras palabras, Él no está muerto, Él está vivo. En otras palabras, Él no está muerto, Él está vivo. Dice la palabra del Señor: al tercer día se levantó y se presentó a muchas personas y a diferentes personas en diferentes tiempos. Mire, hermano, la resurrección es de Jesucristo, es el fundamento de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Jesucristo muestra que Él es Dios y nos da esperanza de una vida eterna. Cristo Jesús se levantó entre los muertos. Dice el apóstol Pablo, dice él: y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Y nosotros somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos
no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo también perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de los hombres. Pero él termina diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Ahí está nuestra fe, hermano. Dije, ahí está nuestra fe. Ahí está nuestra confianza en que Él se levantó de los muertos. Ahora dice la palabra del Señor que en un día estaban los discípulos juntamente con Él. Y ocurre lo que se le llama la ascensión de Jesús. La ascensión de Jesús. Dice Lucas 24:51, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Qué experiencia tan gloriosa, ver subir a Jesucristo. Ver ascender al cielo y tomar su lugar una vez más, su trono una vez más. Ahora, antes de que Él ascendiera, dentro de las enseñanzas que les dio, les dijo que no iban a quedar solos, que les iba a enviar a un consolador, que les iba a enviar un paracleto, uno que iba a estar con ellos y los iba a consolar y los iba a guiar a toda verdad. Dice el libro de Juan capítulo 14, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Hechos 2, 1 al 4, entonces llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde ellos estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Dios, cuando hace promesas, Él cumple sus promesas. Y Él las había prometido y les dijo, no van a quedar solos, yo me voy a ir, pero no van a quedar solos, les voy a enviar a otro, a un consolador, que esté con ustedes todos los días. Ahora dice la palabra del Señor de que esta promesa del Señor era el poder de Dios mismo en la vida del creyente. Y dice que iba a habitar dentro de ellos, iba a estar con ellos todo el tiempo. El Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa y el poder en la vida del creyente. Te faltó decir un buen amén. Y no, el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a vivir como Dios quiere que vivamos. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer todo tipo de tentaciones. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a vencer al enemigo mismo. Y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros a hacer la obra que Él nos ha mandado a hacer. Es por el Espíritu Santo que usted y yo podemos esparcir las buenas nuevas, compartir las buenas nuevas, y ese compartir trae resultados. Las personas reciben al Señor y sus vidas son cambiadas. Es por la obra del Espíritu Santo. Ahora, no solamente eso, dice la palabra del Señor que el Señor fue exaltado hasta lo sumo. Dice la palabra del Señor que se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder y abogar por su pueblo. Dice la palabra del Señor, ¿quién os condenará? Cristo es el que murió, mas aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios Padre, el que también intercede por nosotros. Ahora bien, dice el libro de Hechos, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es este: tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y Apocalipsis dice, después de esto, miré aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo diciendo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto de una esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en el trono a los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. El que está sentado en su trono. Ahora, la historia de la Navidad termina con una profecía que está por cumplirse, que es la segunda venida de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que Él no viene para ser enjuiciado, Él viene para traer juicio. Él no viene ahora para ser un cordero, Él viene para ser el león de la tribu de Judá. Él no viene para ser un siervo, Él viene para ser rey de reyes y señor de señores. Bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor: y he aquí que vienen las nubes, y todo ojo le verá, y lo que le traspasaron, y todo linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mira, hermano, dice la palabra del Señor: velad pues, porque no sabéis la hora, el día en que ha de venir el Señor. Y después dice: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Dice un canto: pronto, sí, muy pronto vamos a mirar al Rey. Pronto, sí, muy pronto vamos a mirar al Rey. Aleluya, aleluya, vamos a mirar al Rey. La historia de la Navidad. El grande es el misterio de nuestra fe. Escucha esto, hermano. Grande es el misterio de nuestra fe. Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, nació en un pesebre. Nació en un pesebre para luego morir en la cruz. Murió en una cruz para luego levantarse de la tumba. Se levantó de la tumba para sentarse a la diestra de Dios Padre. Se sentó a la diestra de Dios Padre para interceder por su pueblo. Y al interceder por su pueblo, Él está planeando venir a levantar a los suyos. No me escuchaste. Aquí está el evangelio en una cápsula. El Dios de la gloria, Jesucristo, el Hijo del Dios eterno, nació en un pesebre. Nació en un pesebre para luego morir en una cruz. Murió en una cruz para luego levantarse de la tumba. Se levantó de la tumba para luego sentarse en un trono. Está sentado en su trono intercediendo por su pueblo. Y un día ese que está intercediendo vendrá a levantar a los suyos. La historia que cambió el curso de la vida comenzó en la mente y el corazón de Dios en la eternidad misma. La historia que cambió y ha cambiado la vida de cientos y miles de personas que han creído en esta historia. Termino diciendo esto. La palabra de Dios dice que la forma para obtener salvación, para tener salvación y vida eterna, para ser redimido de nuestros pecados, tenemos que creer que Jesús es Dios. Tenemos que creer que Jesús es Dios. No es un Diosito con D minúscula, es Dios con D mayúscula, el Todopoderoso. Tenemos que creer que Él se encarnó, que hubo una natividad. Por eso me cuesta trabajo personas que no celebran la Navidad, la natividad. Porque esa es la encarnación de Dios. Cierto que se ha comercializado, cierto que la gente hace cosas que no deben hacer en la Navidad, eso es cierto. Pero eso no quita el evento glorioso de que Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si uno cree eso, que Él es el Dios eterno, que Él se encarnó y que Él murió en la cruz, no por sus pecados, sino por nuestros pecados, y que fue puesto en una tumba, pero el tercer día Él se levantó de la tumba, y que puede levantarse de la tumba, Él subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por aquellos que claman y gimen a ese Dios. Y que un día Él planea
venir a levantar a los suyos. Si la persona cree en eso, dice la Biblia, son salvos. Tienen seguridad de la vida eterna. Quiera Dios que cada uno de nosotros podamos creer en esta historia que cambió el curso de la vida. Que sea la historia suya que cambia el curso de su vida. Se lo voy a decir nada más. Que esta historia que comienza en la eternidad, en la mente y el corazón de Dios, y termina dando eternidad a aquellos que creen en este mensaje, sea una realidad suya. Que usted crea en esa historia que cambió el curso de la vida y esa historia cambie el curso de su vida. Ponte de pie. Vamos a cantar un canto. Si tú quieres venir al altar, decirle al Señor, gracias, ven delante del Señor. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor y quieres entregar tu vida al Señor, ven delante del Señor. Si tú quieres decirle al Señor, Señor, yo quiero unirme a esos cientos y miles y millones de ángeles, arcángeles, serafines que te alaban y te adoran, ven delante del Señor. El altar está abierto. El altar es no solamente para los pecadores, también para los santos que quieren adorar a su buen Dios. Quiere venir delante del Señor mientras cantamos este canto.